Aquí nos trae esta temporada de eclipses y para entender bien lo que son los eclipses, lo que es la temporada de eclipses, tenemos que entender bien Sol y Luna, porque todo esto responde al juego que se traen el Sol y la Luna, cómo funciona psicológica. El Sol y la Luna son la luz y la oscuridad, luces y sombras, ¿no? El baile de Sol y Luna es ese baile entre luces y sombras. Y los demás planetas o sea, si el Sol y la Luna son consciente e inconsciente, el Sol no solo la conciencia, es el que ve, el que vive, es el ojo, es lo que creemos que somos. La luna, la Luna es un poco más underground, la Luna es el inconsciente, la Luna es la que registra lo que el Sol vive, tergiversándolo. La Luna es lo que no se ve, la Luna es nuestro código genético. Hoy vamos a hablar mucho de código. La Luna es el nido, el hogar, las necesidades, los hábitos, el refugio que todos tenemos, ¿no? Entonces ese es el juego entre el Sol y la Luna, y los demás planetas, las demás funciones van a ser los entrelazadores, los que enlazan estos dos mundos que somos, el mundo consciente y el inconsciente, la luz y la sombra. Y esta danza es completamente necesaria, la podemos extrapolar a todo. La luz y la oscuridad es clave, entenderlo como una danza completamente orgánica, necesaria, y aunque lo segmentemos en dos cosas polares, pero realmente son la misma cosa. Es como el día y la noche, o como dentro y afuera. O sea, todos los días tenemos una experiencia vital en la vigilia, pero es cuando nos vamos a la cama y cuando dormimos, cuando integramos todo lo que hemos vivido ese día en el sueño REM, el sueño paradoxal. Entonces es como que hay un baile continuo, de dentro a fuera, de vivo, íntegro. Si lo extrapolo a plazos más largos de tiempo, en la astrología se ve, en las cartas se ve cómo necesitamos volver a casa recurrentemente con los años, o volver al pasado a afinar cosas, y cómo estas dos funciones van a estar completamente vinculadas, porque lo que siento, Luna, va a condicionar lo que soy, el ser que despliego, el Sol, ¿no? O lo que despliego, el Sol va a condicionar también lo que siento. La Luna, yo siempre tiendo a hablar un poco peyorativamente de la Luna, pero la Luna es completamente necesaria para que el Sol pueda ser y pueda individuarse. La Luna es la que sostiene al Sol. Si la Luna, el Sol no puede ser. Pero claro, ahí se juegan como muchos modelos, ¿no? de juego entre esas dos partes, porque la Luna puede acaparar al Sol y no permitir que sea. Pasa muchas veces en las cartas donde personas que nacieron en luna nueva, donde hay una conjunción Sol-Luna, se vive esto. Pero la Luna es ese refugio, esa vasija. Cuando un bebé nace, necesita tener un nido donde se desarrolle para que un día pueda marcharse y volar. Entonces la crianza, la maternidad, solo triunfa cuando realmente llega a un punto que deja de ser necesaria. Ojo a esto, ¿no? Si esa dependencia, apego, se juega toda la vida, esa maternidad no ha triunfado, porque la maternidad trata precisamente de crear un ser independiente que pueda valerse por sí mismo. Yo puedo tener una hija y puedo hacerle la comida y tal, pero yo tengo que enseñarle las herramientas que ella necesita para poder desplegarse ella sola. Y entonces ahí es cuando la experiencia ha salido bien. Siempre va a haber una dependencia emocional, tampoco tenemos que ver esto como algo malo. Somos nuestras raíces, somos un código, por mucho que nos sintamos identificados con nuestros padres, pero somos nuestros padres, somos la actualización de nuestros padres. Cuando no integramos eso, evidentemente vamos a tener a los fantasmas de nuestros padres persiguiéndonos toda la vida. Cuando lo integramos es cuando nos podemos, de alguna manera, desmarcar en esa actualización que la vida propone con padres e hijos, ¿no? Que en el fondo es eso lo que propone la vida, esa actualización.
Y bueno, ya que hemos entendido un poco este baile, un poco a grosso modo, ahora podemos entender de una manera más afinada la mecánica de los eclipses. Los eclipses en el fondo no son más que lunaciones normales, pero lunaciones como mucho más potenciadas, ¿no? Y tiene todo un sentido. Porque en el baile que se traen el Sol y la Luna se afectan vibratoriamente todo el rato, pero no cruzan sus vibraciones en el mismo punto. En un eclipse sí. O sea, no sé, supongo que ya todos lo sabéis, pero la eclíptica está en un plano y la órbita lunar está en otro plano. En ese corte es donde se producen los eclipses. Ese corte son los nodos. Y claro, es muy simbólico ya esto, ¿no? Ese corte, un eclipse es un corte que separa una experiencia de otra, un parpadeo, es como el fin de un registro y el principio de otro registro. O sea, hay un antes y un después, los eclipses, por eso son los eventos como más predecibles en el desarrollo astrológico. Y un eclipse yo lo siento como una actualización del código lunar. El código lunar, la luna la tenemos que entender como el código base que tenemos. O sea, tenemos un código base que la luna nos habla de cómo nos sentimos seguros, de qué necesitamos, de cuáles son nuestros miedos, nuestros apegos, ¿no? Y ese es el código con el que funcionamos, código genético. Esto no es solo vibratorio, energético, esto tiene una parte física. Y daros cuenta lo simbólico de un eclipse, ¿no? Donde el Sol intercepta a la Luna y la luz del Sol se mete dentro del código. La luz del Sol penetra y quiere actualizar el código, por las buenas o por las malas, con o sin conciencia, pero en el fondo así siento yo un eclipse, ese momento de actualización del código lunar donde el Sol lleva esos paquetes de información, esas nuevas vivencias, de esa nueva forma de expresión que se recrea. El Sol es fuego, es recreación constante, los lleva a la Luna para grabar lo aprendido en el código. Entonces allí se actualiza ese un nivel de funcionamiento que tenemos, ¿no? Y quiere ser llevada a otro nivel de experiencia. Me gusta mucho la analogía también, en el fondo somos como códigos desplegándose, somos como programas, como aplicaciones desplegándose. En el momento donde una aplicación que tenemos instalada en nuestro ordenador se está actualizando, esa aplicación está disfuncional. Y eso es lo que nos pasa a nosotros un poco en los eclipses, ¿no? Que son tiempos de disfuncionalidad, porque se está actualizando un código y estamos entre dos aguas y a veces es como que no sabemos muy bien ni dónde estamos, ¿no? Este es el famoso túnel, el túnel de los eclipses, que son esos 15 días que pasan entre un eclipse y otro. Y este es el gran punto de inflexión de este reajuste vibratorio, ¿no? Donde pasan cosas, donde se pasa a un nivel diferente de experiencia, donde entran y salen personas en nuestras vidas, donde cambian los roles que tenemos con esas personas, donde hay una desintegración, ¿no? de partes y hay una integración de nuevas partes donde nos reconocemos. En el túnel, en los eclipses se producen cambios muy predecibles en la experiencia vital, pero claro, son muy predecibles y fácilmente visibles desde fuera de la experiencia, desde el futuro, cuando vemos lo que ha pasado, ¿no? En el momento donde se están viviendo, sí, estamos viendo lo que se está moviendo, pero hay una sensación de desconcierto, de no saber muy bien a dónde nos lleva. En temporada de eclipse hay una parte que se desintegra y esto, si hablamos de desintegración, hablamos de muerte, de muerte. Y aquí, claro, aquí saltan las alarmas porque tenemos una programación de la muerte que da miedo, ¿no? Pero la muerte es vida, la muerte es aliento de vida. Entonces, daros cuenta,
podemos extrapolarlo a otras partes para que lo veamos. Es como una respiración. ¿Imagináis una respiración que se queda parada en un punto? O una llama que se queda congelada, o una canción puesta en pausa. Ese es el delirio muchas veces que tenemos de aferrarnos a una forma concreta y no aceptar que la vida es continua, muerte-vida, ¿no? Que son la misma cosa en el fondo. De hecho, eso es Tauro y Escorpio, la vida y la muerte. Nos hemos creído que la muerte es algo malo y la muerte solo es vida viviéndose. Y es la forma que tiene Dios de señalarnos cuál es el regalo del presente, de que vivamos en el único tiempo que existe, ¿no? En presente continuo, que también tenemos tendencias a viajar entre tiempos, a tener melancolías, pero no, la vida te quiere llevar a ese momento presente. ¿Qué son los nodos? Es ese punto mágico donde se producen los eclipses. Aquí hay mucho simbolismo también, porque daros cuenta que hay un nodo norte y un nodo sur, y en ese cruce de órbitas, en el momento de los eclipses, el Sol o la Luna pasa hacia arriba de los nodos o hacia abajo. O sea, esto ya es muy simbólico también, porque es como que en Escorpio tenemos el nodo sur, y si el Sol acaba de pasar por allí, eso significa que el Sol con su luz se está metiendo en una parte que no vemos, que ocupa la mitad de nuestro mandala, porque los nodos están en oposición. Entonces, ya esto es muy simbólico porque nos adentra en 6 meses donde el Sol va a estar poniendo luz en una parte de nosotros que no veíamos o que se necesitaba poner luz. Se sumerge, ¿no? El luz se sumerge, el Sol se sumerge para poner luz en esa parte donde se necesita. Cuando el Sol sube por el nodo norte pasa lo contrario, ¿no? El Sol emerge y saca a la luz todo ese material que no habíamos visto, ¿no? Por eso se dice siempre que los eclipses tienen esos 6 meses de influencia, porque son 6 meses donde se va todo ese código casi actualizado, se va poniendo en funcionamiento, y al ponerlo en funcionamiento nos damos cuenta que ya el otro código, la versión anterior ya no está. Y esto es clave, esto es clave. Los nodos que pasan año y medio por signo, mi manera más fácil que tengo de observarlo, de mirarlo, es como cursos lectivos. Yo entiendo los tránsitos de los nodos por los signos como cursos lectivos, donde la vida nos pide que integremos una serie de cosas, una serie de niveles energéticos y de gestiones energéticas, y que evacuemos, que desintegremos otro tipo de niveles energéticos. Evidentemente la integración va a ser, lo que nos va a pedir la vida es que integremos donde se está paseando el nodo norte, y nos va a pedir que desintegremos donde está transitando el nodo sur. Cuando aprendemos a ver todo esto con esa perspectiva, los tránsitos se van a hacer más armónicos, se van a hacer más suaves. Acordaros que todo es transitorio. Y ya para entender, para meternos en el ajo que nos convoca, que es la temporada de eclipses Tauro-Escorpio, tenemos que ver la inercia que nos trae hasta aquí. Tenemos que ver cuál es nuestra inercia de cursos lectivos de estos últimos años. Y cuando entendemos de dónde venimos y por qué, vamos a entender mucho mejor el momento presente. Y también vamos a tener pistas del futuro, ¿no? Entonces, daros cuenta desde 2019-2020, esos cursos lectivos que hemos ido recorriendo. Primero en Capricornio-Cáncer, ¿no? Que fue 2019-2020. No me acuerdo mucho de las fechas, pero está por ahí la historia. En aquel curso lectivo, el nodo norte estaba en Cáncer, el sur en Capricornio. Entonces, tenía que morir, tenía que desintegrarse una forma externa para integrar un nuevo nivel de interioridad, Cáncer, ¿no? Había que
había que conquistar un interior para redimensionar después mi lugar en el mundo, Capricornio. Mira qué curiosa la vida, lo que pasó en 2020 y tal, ¿no? Es como que la vida nos pedía que integráramos un nivel más profundo de nuestras entrañas emocionales, de que aprendiéramos a estar con nosotros mismos, en nuestro silencio, en nuestra quietud, en nuestras entrañas. Después la historia, después el siguiente curso fue Géminis-Sagitario. Evidentemente son niveles energéticos muy distintos, pero mira qué curioso cómo se va jugando la historia. En Géminis-Sagitario, el nodo sur en Sagitario disolvía dogmas, creencias. Es como que había que llevarte tus propias creencias a la práctica, si no, no valían. Entonces fue año y medio de desintegración de grandes verdades que teníamos. Es como que la vida nos pedía que hiciéramos el ejercicio de abrir la mente, y abrirnos a otras creencias, que hasta entonces no eran nuestras, ¿no? Sin aferrarnos a ellas, pero nos abría en canal, de alguna manera. Es como que moría ese dogma que alguien nos decía, ¿no? La vida nos empujaba a convertirnos en nuestros propios gurús, ¿no? A redimensionar la fe. La fe vista como una confianza en lo que somos, en que tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? No una fe ciega, religiosa, sino conectar con un nuevo nivel de fe. Lo que moría precisamente era esa fe ciega, religiosa, esa creencia. Y este es el último curso que hemos vivido antes del que estamos viviendo ahora, que es Escorpio-Tauro, Tauro-Escorpio. En Tauro-Escorpio, bueno, daros cuenta también que en esas temporadas de eclipse, precisamente, en esos tránsitos nodales, mejor dicho, los eclipses son como la temporada de exámenes, son los momentos de reajuste. Evidentemente, en todos esos 18 meses se están moviendo cosas, pero el impasse, el punto de inflexión son los eclipses, las varias temporadas de eclipses, las varias temporadas de exámenes que tenemos en cada tránsito nodal. Escorpio-Tauro ya no... Hay que eliminar o evacuar una forma de gestión energética escorpiana, ¿no? Hay que aligerar los procesos, hay que aligerar los dramas, hay que aprender a ser creativo en nuestra determinación, ¿no? Hay que conquistar una nueva forma de Venus. Daros cuenta que el regente de Tauro es Venus, entonces la actualización de Tauro supone una actualización de Venus y eso implica un contacto mucho más profundo con nuestras partes femeninas. 2022 es un año donde todo apunta a Venus, es un año de feminización total, de sacar a relucir nuestra energía femenina y ponerla al mando. Desarrollando una receptividad, una sensibilidad, una escucha, un aprender a recibir, una suavidad, un aligeramiento, ¿no? Que esto es lo que más creo que es más interesante de esta temporada. Y bueno, y antes de meternos en esta temporada Tauro-Escorpio, también me gustaría hacer un guiño al futuro, porque después de este curso lectivo de Tauro-Escorpio, después los nodos entran en Aries-Libra. Y en Aries-Libra va a cambiar la historia. En Aries-Libra vamos a tener que reconquistar lo masculino. Pero claro, ya va a ser un masculino sensible, feminizado, por el trabajo que se está haciendo este año, ¿no? No quiero pensar mucho más allá, porque no me gusta, pero justo cuando estaba pensando en este encuentro, se me venía, ¿no? Se me venía como todo es tan sincrónico, Marte entrando retrógrado ahora y metiéndose para adentro, porque lo que le viene después es eso, hay que reconquistar nuestras partes masculinas, da igual que seamos hombres o mujeres, pero eso va a ser lo siguiente. Y bueno, centrándonos un poco en Tauro-Escorpio,
como eje. Es interesante que aprendamos a mirar los signos astrológicos como 6 duplas de signos opuestos, complementarios. Y Tauro-Escorpio es un eje, ¿no? Uno de esos 6 ejes. El eje que nos habla precisamente del placer y el dolor, Tauro-Escorpio, ¿no? O que nos habla de los recursos propios, Tauro, los recursos personales, los recursos compartidos. El valor personal y el valor también de ese compartir. Tauro es la abundancia de la materia, de la tierra. Escorpio es carencia en sombra, en parte. Porque claro, cuando compartimos algo con alguien, ya no lo poseemos a nivel personal. Ya eso es de esa fusión, por decirlo de alguna manera. Tauro es el placer de vivir. Escorpio es el dolor. Escorpio es el dolor. Daros cuenta que no es ni bueno ni malo, pero se necesitan. Nosotros no vamos a saber lo que es el placer hasta que no sepamos lo que es el dolor, no sabemos lo que es la abundancia, hasta que no conectamos con la carencia, la vida y la muerte, ¿no? Tauro es la vida, Escorpio es la muerte. Entonces, esto ya nos da muchas pistas de lo que estamos transitando. Para mí los eclipses Tauro-Escorpio es una visita obligada al purgatorio personal de cada uno, para ver nuestros demonios, para mirarlos a los ojos, ¿no? Para depurar el alma. O sea que esto parece que suena como muy drástico, ¿no? El purgatorio. No sé, es una palabra que tiene muy mala fama, pero a mí me gusta. Le he cogido el gusto a esa palabra porque viene de purgar, de depurar. Esas llamas del infierno idílicas, fijaros lo que hace el fuego, ¿no? El fuego lo que hace es depura, el fuego separa unos elementos de otros. Entonces, yo creo que esto es clave en esta temporada de eclipse, el permitirnos bajar nuestro purgatorio y ver todas esas partes propias que están putrefactas, que están tóxicas, que están en estado de descomposición, ¿no? Que ya no son. Es como esos dramas que nos han vivido, ¿no? Ese sufrimiento que ha caducado, la carencia que hemos sentido en muchas partes, ¿no? El rol escorpiano controlador por miedo. Daros cuenta de que Escorpio como energía es una energía controladora, pero ejerce esa necesidad de control por miedo a la carencia. Por eso el tan laberíntico Escorpio. Daros cuenta ya el propio símbolo como nos lo cuenta todo, ¿no? Ese símbolo con esa flecha que se mete en las entrañas. Ese laberinto es complejo, ¿no? Lo que no se ve, lo oculto, lo retorcido, la culpa, todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas es lo que están pidiendo un aligeramiento. Hay que descomponer todo esto porque necesitamos aligerar y no podemos seguir quedándonos en nuestros laberintos psicológicos, ¿no? De esto va esta depuración del alma, esta limpieza, esta es la purga. Y claro, y no tenemos tampoco que, aunque nos tengamos que permitir todos esos estados y demás, pero tampoco tenemos que huir de todas esas cosas con las que ya no nos identificamos, con ese drama espeso que nos parece tóxico. O sea, eso precisamente tiene que ser la materia prima para la nueva forma en la que nos estamos convirtiendo. Esto tiene que ser el material compostable. Todo esto que hay que destruir tiene que servir de material de construcción. Aquí en Escorpio nada se destruye, en Escorpio se transforma, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que utilizar como ese material de construcción. No podemos seguir sosteniendo lo que ya no somos. Y eso implica esa mirada consciente a nuestros demonios. Cuando miramos a nuestros demonios a los ojos con amor, nuestros demonios se convierten en ángeles.
pero tenemos que mirarlos con amor, esa es la historia. Es como que es muy fácil proyectar fuera, mirar a aquel que no actúa como yo quiero, o al otro con el que ya no resueno, o al otro que me genera un trabajo que me pesa y que tampoco quiero. La astrología nos cuenta que no hay nada fuera de nosotros. Aquel que nos hace trabajar, nos enfada, nos alegra, son partes, son expresiones de nuestro campo energético, de nuestro masculino y de nuestro femenino. Todo lo que vemos fuera son expresiones de nuestro masculino y de nuestro femenino y nos dan un regalazo, que es mostrarnos nuestro estado de evolución con nuestro masculino y con nuestro femenino. Entonces, si nos gusta la astrología de verdad, tenemos que ir a este límite y darnos cuenta de que lo que estamos manifestando somos nosotros y que aquel que nos putea en el fondo nos está haciendo un regalazo que te caga, porque nos está mostrando una parte nuestra donde solo nosotros podemos hacer el trabajo. Dios es cualquiera con el que nos cruzamos y que activa un proceso en nosotros. Así que eso es clave, creo. El trabajo no va a ser con ninguna persona exterior, el trabajo es con uno mismo, el trabajo es con uno mismo en este tránsito de los nodos en Escorpio y en Tauro. Es interesante que nos hagamos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué cosas están muriendo en nosotros? ¿Para qué me ocurre? La pregunta mágica, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué me ocurre? ¿Qué potencia en mí? Creo que eso es clave, ese tipo de preguntas. Y ahí darnos cuenta de que funcionamos con ese código, con un código que por su programación es como que tiene vetadas muchas funciones que nuestro ser tiene por naturaleza. Yo hago estudios de cartas casi a diario y la clave de cada carta es ver dónde están las retenciones energéticas, ¿no? A nosotros nos vive un manantial de vida que muchas veces no somos capaces de darle una expresión. Y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando algo que me pulsa, porque lo soy, no soy capaz de expresarlo y lo retengo, ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las enfermedades. Entonces, en estos bamboleos de los eclipses se liberan muchas de estas funciones y esta es la reprogramación, esta es nuestra responsabilidad, la reprogramación del código que somos. Este es el sol paseándose haciendo esta inmersión en el código, ofreciendo esta posibilidad, ¿no? Evolutiva de reprogramar ciertas funciones. Tenemos que recorrer estos laberintos que tenemos que ver a estos demonios que hemos hablado, y esa muerte va a ser la que va a ir modelando lo que somos. El sentido de Escorpio en el fondo es magia pura, porque Escorpio, Plutón, la única pretensión que tienen es depurar, y depurar significa llegar al núcleo, llegar al faro interno. Se me viene mucho a la cabeza cómo nos enfadamos con las situaciones que nos pasan, y perdemos el registro de ver cómo esas situaciones que tanto nos pueden molestar en momentos determinados son completamente claves para desplegar un potencial en nosotros a nivel personal que de otra manera no se podría desplegar. Entonces, daros cuenta también de esta otra mirada. Se me viene siempre esa imagen, supongo que por los dibujitos que hemos visto de pequeño, de esa lucha épica donde un luchador, cuando le tocan donde más le duele, solo entonces saca una potencia y saca una fuerza que ni él mismo sabía que tenía, ¿no? Y la saca, la despliega precisamente porque le tocan donde le duele. Entonces, estas escenas, estas experiencias que nos pasan, que nos hacen trabajar, no son más que experiencias activadoras
activadoras de la potencialidad que somos. Y estos son buenos anclajes que nos podemos hacer, aunque después estemos ahí y le escupamos al otro, pero también tenemos que acordarnos de vez en cuando de esto, ¿no? De cómo el otro me está provocando un despliegue de mi ser que de otra parte no, de otra forma no podría. Si nos lo llevamos a nivel personal un poco, tenemos que ver en nuestra carta dónde tenemos Escorpio, qué casas ocupa. Normalmente ocupará una o dos casas, porque allí es donde acaba una forma de gestión de la energía escorpiana. Allí es donde la vida nos pide que empecemos a gestionar la energía escorpiana, pero de otra forma, ¿no? La pasemos como a otro nivel de experiencia. Y claro, ahí hay una carambola, porque no solo es Escorpio, Tauro, que es lo que estamos hablando, los eclipses Escorpio-Tauro, son todos los signos fijos, de modalidad fija. Va a haber, daros cuenta que la modalidad fija son Leo, Acuario, Escorpio, Tauro, son energías, formas de gestión energética tercas, fijas, que no van a cambiar, que son lo que son. Y ese precisamente es uno de los precipicios de este tiempo, ¿no? Y desde que Urano entró en Tauro, que tiene que cambiar lo que era incambiable. Tiene que cambiar lo que era incambiable. Y bueno, vámonos a la contraparte. Estamos hablando mucho de Escorpio, pero el nivel de integración que nos está pidiendo la vida está en Tauro, está en Tauro. Y en Tauro aparte están pasando cosas, ¿no? Está Urano por allí hace unos años, que ahí es donde empezó a cambiar lo incambiable. Y Tauro responde a Venus. Entonces, ¿qué representa Tauro? ¿Qué representa Venus? Por todos esos valores que tenemos, los recursos, la forma en la que nos valoramos, cuáles son nuestros gustos, cuál es nuestra forma de abrirnos, ¿no? Cómo nos vinculamos, el autoamor, cómo nos amamos, cómo florecemos, cómo gozamos. El nodo norte en Tauro es un sí a la vida, en mayúscula. Y un sí a la vida, entendiendo la vida como ese proceso en un continuo cambio. Por eso decía en algún momento que en 2022 todo apunta a Venus. Hay que refinar toda la parte femenina. Es el reinado de lo femenino, de alguna manera, 2022, ¿no? Y hay muchas cosas más de Venus, no solo este nodo norte en Tauro. También está siendo el Venus Star Point, además que está teniendo un cambio de signo, ¿no? Que después de muchos años vuelve a ser Libra. La frecuencia energética está pidiendo aligeramiento y emergencia de lo femenino, una magnificencia de lo femenino en todo su esplendor. Claro que todo esto, la astrología, nuestras cartas, es un sistema, es un todo. Y nosotros analizando hablamos de partes, pero cada vez que hay un cambio en una parte, hay un eco en todo el resto. Y esto también actualiza mucho el código. Aquí se me viene mucho la idea, ¿no? De la distancia entre la Luna y Venus. El despliegue, el reinado de Venus, el darle a Venus ese sitio poderoso, implica un golpe de estado a la Luna, por naturaleza. Daros cuenta cómo son esas dos frecuencias, ¿no? La Luna cierra y Venus abre. La Luna es mamá y Venus es su niña, y su niña quiere empezar, ha descubierto que es guapa, quiere empezar a salir, a experimentar, y la madre le da miedo. Ahí tenéis un arquetipo de cómo funcionan estas dos partes que todos tenemos, ¿no? No es casual que haya muerto Isabel II, por ejemplo. Hay una forma de Luna, hay una parte matriarca que ha muerto, porque se está actualizando lo femenino, y era lógico que pasaran este tipo de eventos, ¿no?
Para entender también este impasse energético de los eclipses, no podemos dejar de mirar el contexto energético de 2022, más allá de Escorpio, de Tauro, de Venus, y tenemos que mirar un poco también todo lo que se está jugando este año, y lo que queda, ¿no? Porque todavía quedan eventos interesantes, pero tenemos a Urano en Tauro, ese es el cambio inamovible, ¿no? Los cambios radicales en nuestra manera de hacer las cosas, de determinarlas. Tenemos otra capa, aquí hay muchas capas, pero todas las capas pertenecen a lo mismo. Tenemos la cuadratura de Urano-Saturno, que en el fondo es ese tironeo que llevamos viviendo ya 2 o 3 años entre el cambio y la resistencia, que lo sentimos fuera, pero que también podemos sentirlo dentro, porque estamos sintiendo una tentación muy grande de cambios drásticos y a la misma vez sentimos una resistencia brutal, y vivimos en esas dos aguas, ¿no? Urano-Saturno son esos cambios de forma, esa actualización de la forma. Hay otro aspecto también que me llama mucho a ese despliegue, a esa reconquista de lo femenino, que es la conjunción Júpiter-Neptuno, que se dio, y que claro, Neptuno siempre que está metido en una historia no es una forma de manifestación tan clara como puede ser Urano, como puede ser Plutón. Neptuno ya por naturaleza es nebuloso, ¿no? Pero esa conjunción, ahora con el tiempo ya sí se puede sentir, ¿no? Como pasó en mayo así, pero ahí se pedía una elevación del sentido de la vida, una importancia del espíritu sobre la materia, ¿no? Una expansión espiritual. 2022 ha sido un año de gran expansión espiritual, donde teníamos que entregarnos a algo superior, ponernos al servicio de alguna manera, más allá de nuestros personajes, ¿no? Teníamos que elevar nuestro nivel de creencia, teníamos que aprender a mirar desde el balcón, mirar las cosas desde más arriba. Suena muy bonito todo esto, pero también tiene una parte muy desconcertante. Siempre que está Neptuno en la ecuación hay un desconcierto, porque esa elevación de frecuencia iba a ser a base de pruebas, iba a ser a base de pruebas que, que nos hicieran desplegar esa fe, ¿no? Que nos hicieran confiar desde una profunda certeza sin estar viendo absolutamente nada. Era como andar con los ojos vendados y seguir confiando, ¿no? Ahora quizás ya se puede ver desde la distancia. Júpiter tocó a Neptuno y siguió su tránsito por Piscis, incluso ha entrado en Aries. Justo en el túnel, creo que ha sido cuando ha retrocedido a Piscis, pero daros cuenta también ese guiño que hay ahí, después de esa elevación del sentido de vida, toca una expansión y un nuevo sentido de la propia identidad, de la forma de empezar, del lugar desde el que nos abrimos paso. Ahí 2023 viene como un año súper expansivo, pero ya más masculino, ¿no? Donde toda esa capacidad receptiva, perceptiva que hemos desarrollado y que nos ha elevado en 2022, ahora la vamos a tener que sacar desde nosotros, ¿no? A lo Marte. Y bueno, y 2022, ya que estamos hablando de 2022, me llama mucho la atención la travesía que, supongo que la mayoría de los que estáis aquí seguís astrología, la travesía que se pegaron Venus y Marte, que estuvieron como 3 meses caminando juntos, ¿no? Interesante, ese guiño también de 2022 que hablaba de la necesidad de integración de lo masculino con lo femenino, de equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Duró un tiempo, pero Venus es más rápido, entonces era cuestión de tiempo que Marte se quedara atrás, como pasó. Pero es interesante, ¿no? También ese guiño que nos hacía la vida a ese equilibrio de nuestras partes.
este contexto energético es clave para entender lo que estamos viviendo ahora en los eclipses. Los eclipses son el impasse energético donde todo esto ya se da la vuelta, pasa a un siguiente nivel. El túnel de los eclipses es como un espacio de no tiempo donde estamos conectados a una espiral donde convergen todos los tiempos. En el túnel, en esa espiral nos va a pedir que subamos a otro nivel de experiencia o nos podemos quedar en el mismo nivel de experiencia. Esto ya depende de cada uno, incluso podemos bajar de nivel de experiencia. Esta es la historia que tiene, por eso creo que es bueno permitirse todo, pero permitírselo con la conciencia de lo que nos estamos permitiendo. Y después hablamos de los eclipses en general, ¿no? Yo no hago mucha distinción, pero evidentemente hay una diferencia grande entre el eclipse de sol y el eclipse de luna. En el eclipse de sol se produce esa nueva mirada, ese comienzo de una nueva forma de ver las cosas, donde se actualiza el código. El eclipse de luna va a ser como lo que es una luna llena, va a ser la revelación del cambio, va a ser la vida diciéndonos, oye, ya no se puede volver atrás, ya esto ha sido, ¿no? Y ahora está siendo. Podemos ir más allá aún. Lo que estamos viviendo en 2022 a nivel retorno nodal, o sea, a nivel tránsito nodal, ya se vivió en 2013, creo. En 2013 los nodos estaban en Escorpio, en Tauro. Hay un eco, esto ya para quien quiera hacer el ejercicio, pero hay un eco de lo que está pasando ahora con lo que pasó en 2013. En 2013 era al revés. En 2013 el nodo norte estaba en Escorpio, el nodo sur estaba en Tauro. 2013 era un año donde la vida nos pedía una inmersión en nuestras profundidades, ¿no? Nuestro laberinto psicológico. La vida nos decía, oye, tienes que conocer tu submundo de muchas más maneras. Podemos irnos a 2004, creo que fue la otra temporada, Tauro Escorpio. Solo os lo dejo ahí como posibilidad de que podáis ver esos puntos en común, porque hay un eco bien tangible. En nuestras cartas también se ve. Cada vez que los nodos se pasean por ciertos sitios, hay un sabor que conecta todos esos tiempos, ¿no? Y claro, esto ya nos da también una pista interesante, porque lo que iniciamos en 2013, en esa inmersión a nuestra energía psicológica escorpiana, a nuestras profundidades, a entender nuestro laberinto, nos ha dado estos 9 años de desarrollo de vida. Entonces lo que estamos haciendo ahora, va a ser establecer unas nuevas formas de gestión energética para Tauro, para Escorpio, para 9 años. O sea, lo que estamos empezando ahora, dentro de 9 años podemos ver cómo lo que pasa ahora llegó para quedarse un tiempo. Interesante también poner ahí un poco el telescopio, ¿no?